Dios les bendiga, amada iglesia del Señor Jesucristo y de Cristo Renacer. Somos el cuerpo del Señor, que a Él le ha placido que nos reunamos en esta hermosa noche para adorarle, exaltar su glorioso nombre, pero también sentarnos a sus pies y escuchar su palabra. Amados hermanos, en el mensaje anterior tuvo como título El yo y la fe en Dios. Y muchas veces ese yo es el que va a usar el enemigo para que usted y a mí se nos olvide quiénes somos en Cristo. Fíjense en que Jesús, cuando fue tentado allí por el enemigo, Él le dijo, si eres el Hijo de Dios. Así que Él puso a Jesús a pensar, o mejor dicho, trató de que Jesús pensara hacia su misma identidad, hacia su propia identidad. Así que muchas veces el enemigo va a usar esa misma estrategia para tratar de confundir al cristiano, haciéndole pensar o que trate de reflexionar hacia su propia identidad. Y si usted o yo no estamos firmes en nuestra fe en el Señor Jesucristo, esa pregunta puede generar dudas. Así que ese yo es al que Él va a atacar para que pongamos en duda quiénes somos en Cristo. Pero si usted permanece firme, creyendo que usted es un hijo o una hija de Dios, no habrán artimañas del enemigo que lo pueda confundir. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 4 y verso 17, para dar lectura al texto de esta noche. Y dice la poderosa palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Puedo comprender, amado hermano, con el respeto que le tengo, pero lo puedo comprender por la palabra de Dios, que la vida del ser creado, o sea, usted y yo, debe de ser más sumisa para con Dios, para con aquel que nos creó, para con su mandato, para con su palabra. Pero tenemos que estar conscientes, amado hermano, que ese yo soberbio nos lo va a impedir. Y cuando escuchamos la palabra soberbio o soberbia, muchas veces nos choca, porque pensamos que no tenemos nada de eso. Yo podré ser muchas cosas, pero soberbio, hasta ahí yo llego. Así que cuando la escuchamos, muchas veces tiende a chocar en nuestro corazón, porque pensamos que no somos así. Pero evalúe esto. Cada vez que pensamos de nosotros mismos, que somos superior a nuestro hermano o a nuestro prójimo, porque tenemos una mejor posición social o porque tenemos cierta economía que otras personas, o porque tengo ciertas cualidades que otros no tienen, y por ende, inconsciente o conscientemente, el efecto es que tratamos con desprecio a nuestro hermano, a nuestro prójimo, estamos siendo soberbios. Y esta actitud impide que seamos sumisos para con Dios. Es por eso, amado hermano y amada hermana, que en vez de decir amén a lo que Dios dice, decimos, es bien difícil hacer la voluntad de Dios. Volviendo así a la costumbre cultural que estudiamos la semana pasada de la justificación, la mujer que me diste. Aún no he visto en la palabra de Dios, amado hermano, todavía. Puede ser que usted lo haya visto, y si lo ha visto, le pido por favor que lo comparta conmigo. Pero aún no he visto en la palabra de Dios a ninguno de sus siervos o siervas decir o utilizar la palabra difícil al momento de hacer lo que Dios les envió a hacer.
por más complejo que fuera, todavía no he visto en la Biblia que ninguno de sus siervos o siervas le han dicho a Dios, Señor, es muy difícil lo que nos estás enviando a hacer. Todavía no lo he visto. Veamos el caso de María. Dios la escogió para ser el canal natural por el cual Jesús, su amado Hijo, vendría a este mundo, sin saber de qué se trataba lo que el ángel le expresó, porque eso nunca antes había ocurrido, que una mujer concibiera por el Espíritu Santo. Y a pesar del estigma social a la que se sometería María, dijo a Dios, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38, la parte A. Así que veo en María la actitud sumisa para con Dios. Ahí no se manifestó el yo, sino la fe. ¿Y qué tal Job? Quien tuvo que vivir uno de los eventos más dolorosos que ningún ser humano ha vivido en esta tierra. Y por consiguiente, tal evento pudo haberlo tomado para justificarse delante de Dios. Mas sin embargo le dijo al Señor en Job 31:33, y vamos a leer de la nueva Biblia, de la Biblia Las Américas. ¿Acaso he encubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Así que Job no se justificó para con Dios, aún viviendo como vivía cuando le sobrevino la prueba. ¿Y qué tal Noé? Dios puso en sus manos una labor dura y sin experiencia alguna en ella, la construcción del arca, por lo cual Noé pudo haberle dicho a Dios, lo que me pides, Dios, es muy difícil para mí y yo no sé cómo hacerlo. Se pudo haber justificado con eso. Le pudo haber dicho a Dios, búscate a otro. Mas sin embargo, la Biblia dice en Génesis 6, capítulo 22, lo siguiente. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y finalmente, el modelo por excelencia, Jesucristo. Yendo un poco adelante, es lo que dice, y estamos hablando de sumisión, que es contrario a soberbia. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. No era fácil lo que iba a enfrentar Jesús. Pero él le dijo al Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Nuestra condición humana no puede seguir a Dios porque se opone a ella. Pero sí tu fe. Tu fe en Él puede seguir a Dios. Porque la fe que sabemos que es un don de Dios, ayuda al ser humano a ser humilde. Porque lo lleva a aceptar su pecado y por consiguiente a cambiar su estilo de vida pecaminoso a uno santo y agradable a Dios. La fe en Dios, que es un don de Dios, nos ayuda a ser humildes porque nos ayuda a creer con convicción lo mal que estamos. Nos ayuda a reconocer nuestro estilo de vida si he estado en el pecado. Y por consiguiente, nos lleva a un cambio, a vivir, o sea, una vida en santidad, lo que sí es agradable a Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo expresa en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Él dice, he peleado la buena batalla. Tuvo que enfrentar momentos bien difíciles y arduos en su vida y en su caminar como cristiano. Pero él dice, he acabado la carrera,
Él no se justificó cuando fue náufrago, cuando lo azotaron 39+1, cuando estuvo en un momento donde estaban conspirando contra él para matarlo. En ningún momento él le da cabida a ese yo soberbio que piensa que no puede sufrir, que piensa que es porque, y Pablo tenía por qué entonces reclamar, porque Pablo tenía unas credenciales que muy pocos tenían en ese momento, mas sin embargo él no usó nada de eso para reclamar o pedirle a Dios una preferencia como cristiano. No, él por todo lo contrario lo tuvo por basura para alcanzar la excelencia del conocimiento. Si el Jesús tuvo que sufrir todo lo que sufrió, ¿quién soy yo para quejarme? ¿Quién soy yo para querer tener una posición superior a la de él? He acabado la carrera, he guardado la fe. Por cuanto guardó la fe, amado hermano, pudo seguir a Dios en todo lo que le fue enviado a realizar. Lo que no fue una tarea simple para el apóstol Pablo, sino una de las más arduas que he visto en la Escritura: difundir el evangelio entre los gentiles. Cada uno de estos siervos y siervas del Señor antes descritos no pusieron su mirada en lo riguroso del proceso o en lo arduo del camino, sino en quien los había llamado. Ni tan siquiera pusieron su mirada en ellos mismos, sino en aquel que los llamó. Eso es fe y plena confianza en nuestro Dios. Fíjense en que en cada uno de ellos, amado hermano, hay algo en común. Cada uno de ellos, entiéndase, María, Job, Noé y el Señor Jesucristo, estaba realizando algo a lo que Dios los envió que nunca antes se había realizado en la tierra. O sea, amado hermano, no había referencia a dónde ocurrir. Ve, muchas veces nosotros, Dios nos pone algo que realizar y buscamos referencia, cómo lo hizo aquel, cómo lo hizo el otro. Pero ellos no tenían ninguna referencia a la cual a la cual recurrir o acudir. No había un libro que leer. La referencia era Dios y el libro era su palabra. Y fue en Dios en quien cada uno de ellos confió. María, nunca antes, como les dijo, ninguna mujer había concebido por el Espíritu Santo, solo ella lo hizo. Job, entiendo que ha habido mucho sufrimiento en la historia de este mundo. Hombres que han sufrido por la causa de Jesucristo, a los que llamamos mártires, que han muerto torturados de diferentes modos horribles. Las condiciones de salud que han surgido en este tiempo, que han sido diagnosticadas, y todas ellas muy, muy difíciles. Pero aún no he podido ver, amada iglesia, que una persona al mismo tiempo haya perdido a sus 10 hijos, todos sus bienes materiales, y a su vez haya padecido de una muerte, de una terrible enfermedad en la piel como la sufrió Job. No lo he visto todavía, que al mismo tiempo todas esas cosas una persona las haya vivido, o mejor dicho, las haya sufrido. Noé, la Biblia no destaca que Noé haya sido un albañil o un diseñador o un ebanista. Solo habla que caminaba con Dios, o sea, estaba de acuerdo con él, ya que la misma palabra establece cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo. Él creía en Dios y esa era su estabilidad. Es a Dios, entonces, es Dios quien elige a Noé sin estar capacitado para esta gran encomienda. Pero Noé, amado hermano, a pesar de todo el dolor que debió haber vivido por serle fiel a Dios, me puedo imaginar o considerar
la gente viendo a Noé construyendo el arca y burlándose de él por su fe en Dios. Amado hermano, prepárese, porque si usted quiere ser fiel a Dios, usted va a tener que tolerar la burla de otros. Porque por su fe en Dios lo van a llamar loco, lo van a llamar ridículo, lo van a llamar como que está fuera de este planeta. Porque Dios lo va a enviar a hacer cosas que son contracultural, que van en contra de las costumbres de este mundo, o sea, de la corriente de este mundo. Si usted las hace, prepárese, que se va a encontrar en los zapatos de Noé, siendo víctima de la burla, siendo víctima de rechazo. Pero lo que va a definir entonces el momento es a quien usted le ha creído. Porque ese yo soberbio va a querer entonces oponerse a lo que usted está haciendo para Dios, reclamando importancia. Y nosotros no estamos para reclamar ninguna importancia, porque lo importante en nuestra vida es Jesucristo. Y a Él es quien seguimos, y a Él es quien honramos. No importa lo que padecemos por su causa, Dios nos está llamando a serle fiel sobre todas las cosas, amada iglesia. Así que Noé confió en Dios, en aquel que lo llamó, el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, el mejor albañil, en fin, en todo lo que hace es el mejor. Y de él dependió Noé y no en su propia justicia. Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre y estuvo sujeto a las leyes terrenales. O sea, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, entre otros padecimientos en su humanidad. No empecé a esto, nunca tomó como justificación su fragilidad humana, sino que Dios lo fortalecía. Encontró en Dios Padre su fortaleza para hacer aquello a lo que Dios lo envió. Y en el momento de dolor y de muerte, Él le dice al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que, ¿qué vemos aquí? María, Noé, Job y Jesús se negaron a sí mismos para hacer la voluntad del Padre. O sea, se negaron el yo para vivir en la fe en Dios. Y vemos cómo a cada uno de ellos, a pesar de que sufrieron, Dios los exalta. A María, Dios Padre le dio el privilegio y el gran honor de llevar en su vientre al Salvador del mundo. A Noé, Dios Padre pone en sus manos preparar la embarcación que salvaría su vida y la de su familia. A Job, luego de atravesar por una de las pruebas más extenuantes que se haya podido ver en esta tierra, pero al final no solo vio la grandeza de Dios, sino que también vio cómo Dios honró su fe y humildad, devolviéndole todo y aún más de lo que había perdido. Jesús sufrió uno de los más severos castigos, y yo diría el más severo, que se le haya aplicado a un hombre en esta tierra, por nuestra paz. Pero dice la palabra de Dios que Él ahora está a la diestra de Dios Padre, y que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que delante de Él se doblará toda rodilla. Cuando usted es humilde, amado hermano, y reconoce que solo Dios es justo, y que nuestra justificación, nuestras justificaciones son solo excusas para no hacer la voluntad de Dios, es como único, amado hermano, es como único podemos crecer y ver el obrar de Dios más cerca en la vida que Él nos dio para vivirla para su gloria. Job 4 dice: ¿será el hombre más justo que Dios?
el ser humano, amada iglesia, utiliza su inteligencia para buscar cómo sobresalir en su trabajo o en su círculo social, o para demostrar cuán capacitado está. Y esta es su propia justicia. Pero es más de lo mismo. Es el yo tratando de creer que es Dios, lamentablemente. Pero cuando ese intelecto que Dios le dio al hombre se utiliza para la gloria de Dios, el hombre no llega a tal necedad de creerse algo que no es, de pensar de sí mismo algo que no es, sino que es humilde y reconoce que es polvo y al polvo volverá. Por lo tanto, no busca depender de él, sino de su creador, porque él sí es totalmente justo. Así que no obra conforme a su justicia. La Biblia establece en Romanos 3, verso 4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amado hermano, la verdad de nuestro corazón se revela ante nuestros propios ojos y entendimiento en los momentos donde todo no está como yo quiero. Cuando llega la queja, cuando llega la molestia, cuando llega el desagrado y otros comportamientos que son bien relativos a nuestra humanidad caída. O sea, reflejan nuestra propia justicia. Y les digo esta ilustración. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que sucedieran las cosas? Queremos manipular los resultados a nuestro favor. Llegamos a pensar que a través de la queja o la molestia obtendríamos lo que queremos. Es como si yo pudiera manipular a Dios cuando me quejo, cuando me siento irritado y que las cosas cambien a mi favor. Es por eso que la misma palabra de Dios dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo serían las cosas si las hubiera hecho yo? Me pregunto muchas veces cuando a veces pasamos por momentos difíciles. Pero es en ese momento, amada iglesia, donde Dios debe ser exaltado y glorificado por su pueblo. Por el hecho de que solo son esos medios muchas veces los que Dios permite en nuestras vidas para que podamos reconocer cuán dependientes debemos ser de Dios. David, en un momento dado de su reinado, quiso implementar su propia justicia, llevando a cabo un censo sin la aprobación de Dios. Y Dios le plantea 3 elecciones como consecuencias. Veamos cuál fue su decisión en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 13, y ya estamos terminando. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Escuche bien esta parte de mensaje. Caer en las manos de los hombres es una gran angustia, debido a que nosotros somos crueles y despiadados. La manera en que el ser humano actúa es casi una tortura mental hacia el hermano o hermana cuando éste comete un error. Lo juzgamos, lo difamamos y qué cosas no hacemos, pero estas acciones no son justas. Porque como hemos aprendido, nosotros somos capaces de hacer lo mismo que estamos juzgando, que estamos difamando, que estamos criticando y hasta peor. Y cuando estamos conscientes de esto, nuestro juicio cambia y es más dado a practicar la misericordia, tal y como expresa el salmista David. Porque sus misericordias son muchas en extremo. Y me parece que la manera de Dios actual es una justa. Porque el ser humano, por más ejemplar que pueda ser,
cabe la posibilidad de que cometa errores. Y no me parece que ese es el momento para derribarlo con nuestra aparente justicia, sino para restaurarlo en amor. Y esto sí es lo justo, y es lo que Dios hace. Y es lo que deberíamos aprender de Dios, de manera que nuestras acciones no sean agresivas y egoístas, sino de misericordia. Isaías 32, capítulo 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Dios es nuestro juez, Él es quien decide si nuestras obras son buenas o malas. Pero también es quien nos instruye a cómo vivir. Y es nuestro rey, pues Él es quien rige la manera en que vivamos o vivimos. Y en Él, y solo en Él, es como único puedo alcanzar la salvación. Y no siguiendo mi propia justicia, sino la de Él, que es por la fe en Él. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque por la ley, que por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Más hermanos, perdonen, espero que este mensaje les haya ayudado a no poner nuestra mirada en el yo, porque va a impedir nuestra fe en Dios. Oremos juntos. Señor y Padre Celestial y Padre Bueno, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a no depender de este yo al cual tú nos invitas a despojarnos cada día, sino a poner nuestra mirada, Señor, en tu palabra. Padre, ayúdanos a despojarnos de toda religiosidad y permite que aprendamos a vivir la vida en Cristo, creyéndole a Él en todo momento. El mismo Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre, eso me lleva a pensar que puede que mucho pueblo de Dios no esté viviendo la fe verdadera, la fe que es conforme a tu palabra. Por lo cual permite, Padre, que tu palabra nos haya ayudado a entender cómo es que tú quieres que vivamos en esta tierra. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amada iglesia.